Seguimos indagando en esta información que es tan sensible al interés de los venezolanos. Las llamadas sanciones, y en este caso lo que toca a las licencias para la operación de petroleras, como el caso de Chevron. Nos acompaña Luis Oliveros en estudio, es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Luis, como venezolano, como profesional, ¿qué pasa por tu mente cuando te enteras de esta noticia y pones la vista hacia adelante? Bueno, mira, primero uno piensa, oye, es difícil pensar que la situación económica en Venezuela va a mejorar con esto. Aquí hago un paréntesis, me preocupa mucho que haya gente que se emocione con este tipo de noticias, me parece lamentable. Mucha gente te dice, no podemos estar peor. Yo creo que tenemos un PhD en Venezuela de situaciones en las cuales podemos estar peor. Hemos vivido hiperinflación, hemos vivido unas caídas en el PIB muy fuertes. Mucha gente por las redes te empieza a insultar de que, bueno, no importa, eso es lo que tiene que pasar en Venezuela, ¿no? Tú hablabas ahorita del tema de las sanciones y las sanciones no generan nunca ningún cambio político, generan más problemas económicos y sobre todo más problemas económicos en quien no tiene las herramientas para poder mantenerse mucho tiempo con un salario o que oye, tenga que buscar trabajo. La actividad económica en Venezuela se va a resentir, pero el primer efecto que creo que vamos a ver es el tema de la tasa de cambio y de la inflación, ¿no? Eh, Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene Chevron en la economía venezolana? Y voy a solamente a repetir lo que dijo esta congresista de Miami, María Elvira Salazar. Dijo, este es un efecto que la economía venezolana va a perder 400 millones de dólares mensuales. Bueno, 400 millones de dólares mensuales por un año son 4.800 millones de dólares. Eso es exactamente el monto de la intervención cambiaria del año 2024. ¿Ok? Los dólares por la venta de petróleo iban o van a intervenciones cambiarias. Intervenciones cambiarias mantienen o han mantenido a raya, obviamente tenemos unos meses en los cuales hemos tenido una crisis cambiaria importante, pero mantuvieron a raya por mucho tiempo lo que es la tasa de cambio. Y eso genera que la inflación no aumente más. Ahora vamos a tener menos ofertas de divisas y aquí también hay que poner un punto. Todavía no tenemos claro los alcances de la medida, ¿no? Todavía en los FAC no ha salido desde a partir de cuándo. Se espera que sea a partir del 1 de marzo. Si eso es así, las licencias tienen un punto en el cual van a pasar 6 meses para que estas empresas se vayan del país, ¿no? En esos 6 meses, ojalá que sea así, muchos pensamos que va a ser así, viene un proceso de negociación. Conociendo a Donald Trump, sí, esa cara que acaba de Caray, poner. Pero qué grave todo esto. sí, sí. Ahora, eso iba, profe, sobre todo en la última parte del mensaje del presidente de Estados Unidos dice, bueno, todo esto ocurre o esta decisión se toma porque se incumplió parte de los acuerdos que se habían hablado a inicio. ¿Esto podría revertirse o usted cree que esto ya llegó para quedarse, sobre todo cuando hablamos de una política continuada y algo coherente con la primera administración de Donald Trump? Mira, esa es la pregunta, esa es una de las preguntas claves, Sí, ¿no? señor. En 6 meses, ¿cómo vamos a estar? Viene otra vez la estrategia de máxima presión, que ya la vivimos en el primer gobierno de Trump y que fue un completo fracaso. O se va a dar un proceso de negociación en donde la idea aquí es que Trump no le gustó esta negociación Biden-Maduro y que era una negociación Trump-Maduro. Que conociendo al personaje, porque lo ha hecho con todo el mundo, va primero con el garrote, te enseña el garrote y así te sienta a negociar. Mira, ojalá que sea esto, que vayamos a un proceso de negociación y que se alcance un nuevo acuerdo, porque pensar que en 6 meses, efectivamente, estas empresas tienen que salir del país y que ya no van a estar produciendo petróleo en Venezuela y que no van a estar generando las cosas que estaban generando en Venezuela, mira, es una situación muy compleja, ¿no? Una situación muy difícil. Y aquí no vamos a ser profetas del desastre. Venezuela, no es que Venezuela se acaba en 6 meses o que hoy ya empezamos con una hiperinflación, que el PIB se va a desplomar. Pero insisto, Venezuela es un país muy distinto con sanciones, en este caso con licencias petroleras, a sin licencias petroleras. PDVSA, por ejemplo, o Venezuela va a tener que volver a los mercados que tenía antes de producir petróleo con unos fuertes descuentos para vender ese petróleo para generar incentivos importantes a que se lo compren. No tienes acceso a tus mercados naturales como es Estados Unidos y como es Europa. De parte de Chevron y de parte de otras empresas estabas comprando aditivos para la producción de gasolina y producción de otras cosas. Ahora tienes que volver a estos mercados informales a comprarlo. O sea, te cambia la logística de manera importante, entendiéndose siempre que este escenario
Este es un escenario que existía, pero bueno, uno había visto que en las últimas semanas la probabilidad de ese escenario había bajado, pero seguía existiendo. Y con un Donald Trump, siempre el peor escenario lo tienes que tener muy en cuenta y lo tienes que tener muy latente, ¿no? Las empresas tienen que tener entre sus escenarios que esto pudiera pasar. La pregunta es lo que tú dices, en 6 meses cómo vamos a estar. ¿Se va a abrir un abanico de negociación, que es lo que yo creo que va a pasar conociendo el personaje? ¿O vamos otra vez a esa estrategia de máxima presión que de verdad generó tanto daño en la economía? Mira, sin considerarte un experto en el tema energético o de la geopolítica mundial, pero oye, ¿cuál es el ajedrez en este momento ante terceros, ante esos actores que ya están en el juego o que pudieran asumir nuevos roles dentro de las estrategias posibles que tenga Venezuela para reaccionar? Porque, fíjate, por pasearnos por escenarios que están allí, especialistas han dicho que todo este tema de las guerras le ha dado un sitial estratégico de más poder a Venezuela, que incluso le vende petróleo a los Estados Unidos. Acuérdate cuando en algún momento, mira, el mismo Biden conversaba con Maduro por el interés de acceder al petróleo, claro, en el rollo con Rusia, ¿no? Qué difícil todo esto, ¿no? Sí, a ver, para Venezuela, para el gobierno venezolano, este no es un escenario nuevo. O sea, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Ajá. Hay un manual, vamos a revisar qué es lo que podemos hacer. Ya por esta situación pasaron, ¿no? Hay un know-how. Y aparte hay unos amigos, hay unos aliados. China, Rusia, Turquía, Irán, un gran etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que debe estar pensando Venezuela? Bueno, desempolvando esas carpetas donde, bueno, ¿qué hacía yo? ¿Y qué seguía haciendo? Porque parte del petróleo todavía se seguía vendiendo bajo estas estructuras. Bueno, volver a retomar esto. Esto implica obviamente un flujo de caja tal vez menor en divisas. Pero ¿qué hago? O lo retomo, o dejo de vender petróleo y dejo de tener divisas y tengo un problema económico importante, entendiendo que el petróleo es el principal fuente de divisas de Venezuela, del país, ¿no? Y en el escenario geopolítico, geoestratégico, todas estas cosas que están pasando, mira, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, Rusia y su relación con Estados Unidos. Ahorita en la ONU hubo una votación y Estados Unidos y Rusia votaron exactamente igual, algo que no pasaba en décadas, ¿no? El petróleo ruso va a dejar de estar sancionado y va a entrar en el mercado. Bueno, esa es una noticia para Venezuela no precisamente muy buena, porque es un petróleo que compite fuertemente, que tiene mejor calidad que Venezuela y que conoce muy bien esos mercados asiáticos. Eso puede ser también un problema para Venezuela. El apetito por el petróleo venezolano, un escenario en el cual el petróleo ruso, que puede llegar hasta 10 millones de barriles de producción, te va a entrar a competir de manera importante. Profe, ¿no? yo siempre digo que la mejor manera de graficar una situación es con ejemplos. Y usted ha dicho, por ejemplo, 4.800 millones de dólares dejarían de ingresar a Venezuela. Podría ser mucho más, sobre todo. Y ejemplos, podríamos ver nuevamente largas filas en gasolineras, en las estaciones de servicio, menos artículos en los mercados, sobre todo pensando en la persona, en el venezolano de a pie, que dice, bueno, ¿cómo es esto de las acciones y cómo me va a afectar a mí? Nos queda un minutico. Sí, mira, rápido. Pensar que las sanciones no generan cambios, que no generan problemas económicos es no entender, ¿no? O sea, y lamentablemente hay actores políticos que las piden, algo realmente increíble, políticos venezolanos que las piden, ¿no? Y esto genera efectos en la población, en los que menos recursos tienen. ¿Qué podemos ver? Yo no creo que vayamos a ver un cataclismo, que vayamos a una situación, oye, como la que hemos vivido y que sea muy complicada, pero obviamente, insisto, la Venezuela sin licencia, una Venezuela con un comportamiento económico, con un peor comportamiento económico que una que tiene las licencias. Vendes más petróleo, tienes acceso a mercado, tienes un flujo de caja en divisas mayor, tienes unas perspectivas y expectativas de la economía muy distintas. Hoy muchas empresas están pensando, ya va. Déjame ver qué sale del OFAC y déjame ver cuál es el escenario o el horizonte de estos 6 meses para yo decidir planes de inversión. Porque yo planificar una Venezuela con licencia es muy distinto a una Venezuela sin licencia. Insisto, no es que, bueno, se acabó el país. No, para nada. Y aquí hay un know-how el tema de las sanciones. Las empresas lo están haciendo muy bien bajo las circunstancias, pero genera y va a generar daño económico. O sea, eso es obvio, para eso están hechas. Bueno, gracias Luis, porque además, como te decía antes de ir al aire, tú siempre actúas con mucha responsabilidad y con un discurso coherente en el tiempo. Gracias, Joel.
Yo alguna vez puse un tuit y me cayó medio mundo encima porque yo decía, oye, no podemos desearle el mal al país como forma de cambio político, porque el país somos todos. Exactamente. Pero, tú sabes, no es sencillo. No, no es sencillo. No es sencillo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Amigos, regresaremos.